Hola, mi equipo y yo vamos a hablarles sobre la historia de México. La humanidad, por decirlo de alguna manera, empezó cuando existía una especie que no se veía pues tan acá, pero que terminó siendo el origen de todos los mamíferos, incluyendo a los primates, que estos con el tiempo empezaron a caminar sobre sus dos patas, desarrollaron un cerebro, se hicieron cultos, hicieron herramientas y descubrieron el fuego. Estos son los que conocemos como Homo sapiens sapiens, que llegaron a América caminando por el estrecho de Bering, en 40.000 a.C. Estos aprendieron a domesticar la calabaza, el chile y el aguacate, en el año 5.000 y 7.000 a.C. Se quedaron en México porque obviamente era el mejor lugar para vivir, ya que el clima era el adecuado para cosechar todo el año. En Mesoamérica, el preclásico temprano empezó en 2500 a.C. Vivían en sociedades jerarquizadas por el mayor rango, o sea, primero los jefes, después los hijos de los jefes, después los guerreros y después los que no hacían nada. Estos, al ya ser sedentarios, empezaron con la agricultura, o sea, con la domesticación del maíz, del guaje, del frijol y del zapote. En 1200 a.C. comenzó el preclásico medio, y ahí se empezó con la especialización del tiempo completo, la estratificación social y los centros urbanizados ceremoniales, como lo hacían los olmecas con las famosas cabezas gigantes. Los olmecas, si no sabías, fueron la primera civilización mesoamericana. Ellos desarrollaron el calendario, la epigrafía y la escritura. En 500 a.C. comenzó el preclásico tardío, y fue ahí donde sucedió el surgimiento de Monte Alban, que durante mucho tiempo fue la sede del poder dominante. También en preclásico tardío sucedió la extensión de la cultura olmeca, y en 200 a.C. a 100 a.C. empezó la cultura teotihuacana, que fueron los que construyeron basamentos piramidales y las pirámides del Sol y la Luna, así como el templo Quetzalcóatl. Cuando acabó todo esto, sucedió lo que cambiaría México, y habría una transformación cultural, y fue la conquista, que empezó en febrero de 1519 y terminó en 1521. La conquista básicamente fue el sometimiento del Estado mexica, logrado por Hernán Cortés, en nombre de España, ya que España quería más riquezas y más territorios. España logró conquistar México por muchas razones, pero las más importantes, creo yo, fueron que las armas de los españoles eran mucho más avanzadas que la de los aztecas, que las tropas españolas superaban en número a las aztecas y que la muerte de Moctezuma trajo consigo mucha desorganización. Una de las cosas importantes de la conquista de México, a mi parecer, fue una mujer que era como el traductor de Google, ya que traducía a la nación lo que los españoles querían, aunque ella cambiaba algunas cosas a conveniencia suya y a la del pueblo, para que no hubiera tantos conflictos. Pero muchos la vieron más bien como que prefería a los españoles antes que a los suyos, y por eso terminó siendo llamada la Malinche. Otra cosa importante de la conquista fue que hubo una modificación de ADN cañona, ya que los españoles andaban de coquetas con las nativoamericanas, y eso hizo que nos hiciéramos más vulnerables a las enfermedades que venían en su mayor parte de España, como lo fue la viruela. Mientras Francia invadía España, hizo que José Bonaparte lo ascendieran al trono. En América esto causó grandes implicaciones políticas. El 15 de septiembre de 1808 se dio un golpe. Esto fue el primer intento de independencia. Años más tarde, el 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo de Costilla se levanta en armas junto con el pueblo en contra de los españoles para alcanzar la independencia de México, dándole comienzo con el Grito de Dolores en Guanajuato. Miguel Hidalgo fue uno de los principales de la independencia. Nace el 8 de mayo de 1753 en Hidalgo. Fallece el 30 de julio de 1811, Chihuahua. Mientras tanto, José Ortiz de Domínguez, que nace el 8 de septiembre de 1768 en Morelia, fallece el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México, era quien guardaba todos aquellos secretos. Por su parte, Ignacio Allende, por el ejército, nace el 21 de enero de 1769 en San Miguel de Allende. Fallece el 26 de junio de 1811 en Chihuahua. Al igual que Allende, Juan Aldama también pertenecía al ejército. Era quien ayudaba a los insurgentes. Nace el 3 de junio de 1764 en San Miguel de Allende y fallece el 26 de junio de 1811 en Chihuahua.
José María Morelos y Pavón fue uno de los principales organizadores y uno de los más importantes en la independencia de México. Nace el 30 de septiembre de 1765 en Morelia, fallece el 22 de septiembre de 1815 en Ecatepec. Mariano Matamoros también fue uno de los organizadores de la independencia de México. Era sacerdote. Nace el 3 de agosto de 1770 en la Ciudad de México. Muere el 3 de febrero de 1814 en Valladolid, España. Comenzaba la resistencia de la independencia en diciembre de 1815 a febrero de 1821. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, también conocido como Guadalupe Victoria, fue un militar mexicano que destacó en la Guerra de Independencia. Nació el 29 de septiembre de 1786, Tazamula de Victoria. Muere el 21 de marzo de 1843, Fortaleza de San Carlos, Perote. Vicente Guerrero fue un político y militar mexicano y uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de resistencia de la Guerra de Independencia. Nace el 9 de agosto de 1782, Tizla de Guerrero. Fallece el 14 de febrero de 1831, Culipán de Guerrero. En la resistencia también se encontraba Francisco Javier Mina. Era un militar y guerrillero español que participó en la Guerra de Independencia. Nace el 1 de julio de 1789, Otano, España. Muere el 11 de noviembre de 1817, Cuerámaro, Guanajuato. También Antonio López de Santa Anna fue un político y militar mexicano que se encontraba en la resistencia de la independencia de México. Nace el 21 de febrero de 1794, Jalapa, Enríquez. Muere el 21 de junio de 1876, Ciudad de México. Pedro Moreno era uno de los principales caudillos de la Guerra de Independencia. Nace el 18 de enero de 1775, Lagos de Moreno. Muere 27 de octubre de 1817, Guanajuato. Pero hablemos de Nicolás Bravo. Fue un político militar que estuvo al bando insurgente durante la Guerra de Independencia, al igual que fue presidente en 3 ocasiones: 1839, 1842 y 1846. Nace el 10 de septiembre de 1786 en Chichihualco y fallece el 22 de abril de 1854, Chichihualco. Comenzaba la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821. Iturbide, que fue uno de los principales en la independencia de México, militó al ejército realista y combatió a los insurgentes. Nació el 27 de septiembre de 1783, Morelia. Fallece el 19 de julio de 1824, municipio de Padilla. Fue el primer emperador de México. Juan O'Donoghue nació el 30 de julio de 1768, Sevilla, España. Muere el 8 de octubre de 1821, Ciudad de México. Era un gobernador español y se señala que fue el último virrey de la Nueva España. Algunos de los que consumaron la independencia fue Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, que también tuvo un papel muy importante, y obviamente Guadalupe Victoria. Por su parte, Juan O'Donoghue habló con el rey de España, Fernando VII, para pedirle la independencia de México. Pero se tenían que cumplir 3 garantías. 1. La única religión sobre México tenía que ser la católica. 2. No se podía violentar a los peninsulares ni criollos. 3. No se dejaría a un lado el lazo que tenía México y España. En la bandera el color verde significaba la independencia, en el blanco significaba la religión católica y por último el color rojo significaba la unión entre la corona y la colonia. Algunas causas internas de la independencia es que había mucha esclavitud, la injusticia social, las castas, la encomienda. Y algunas causas externas es que Francia invade a España y Napoleón Bonaparte le quita el reino a Fernando VII. La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, fue la primera constitución propiamente española, en donde se aprobó el marco de la Guerra de Independencia de 1808 a 1814. Por lo que el 13 de septiembre de 1813 se convoca el primer Congreso de Anáhuac al que se celebrase en Chilpancingo.
Se nombra a Morelos como siervo de la nación y los sentimientos contemplaban, entre otros, la independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre, y la religión católica como única en el país. El 10 de febrero de 1821, en el marco de la independencia, se unieron los contendientes más importantes, Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Con este abrazo, se formó el ejército trigarante con el que se llegaría hasta el final de la guerra, y sí, la guerra estaba a punto de terminar. El 24 de agosto de 1821 se firmaban los Tratados de Córdoba, en donde se reconocía la independencia de México del régimen de la corona española, firmados por el general Agustín Iturbide y por Juan O'Donoghue, que era el comandante superior de la Nueva España. Ahí se reconocía la independencia del país y se detallan los puntos más importantes de la política de la nación. México independiente es el nombre que se le conoce en el desarrollo de la consumación de la independencia, que fue en 1821 hasta 1910. Hubo varios problemas debido a la economía y formas de gobierno. El Plan de Iguala fue proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que fue el 24 de febrero de 1821. Fue en la ciudad de Iguala, Guerrero. El Plan Casamata fue proclamado el 1 de febrero de 1823 en Casamata, Veracruz. Se unió al Plan Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y jefes del ejército imperial. Este plan tenía de intención de restaurar el Congreso y declarar nulo el imperio, y también fue para quitar a Iturbide. El federalismo era el que conservaba su soberanía. El federalismo se dividía en territorios geográficos. También se conservaba leyes y autoridades propias, y el poder político estaba dividido en territorios. El centralismo existe que un único gobierno central dictan leyes para el territorio y el Estado impone la cultura y no toman en cuenta las tradiciones de los demás. Agustín de Iturbide nació en Valladolid, que ahora nosotros lo conocemos como Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Él fue el que firmó los Tratados de Córdoba y fue proclamado emperador y coronado en el nombre de Agustín I, y fue fusilado. Guadalupe Victoria, su verdadero nombre fue José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Estudió leyes, se unió al ejército de insurgentes que estaba comandado por Morelos y fue el primer presidente de la República el 10 de octubre de 1824. El gobierno de Santa Anna, él tomó la presidencia 11 veces y se le conocía como el Vendepatria, Alteza Serenísima y César Mexicano. Santa Anna quitó la libertad de la imprenta, él fue el que vendió la mesilla, él aumentó el ejército y hizo las leyes de conspiración y puso los impuestos para los que tenían puertas y ventanas. Hizo buenas cosas y malas, hay que agradecerle. El plan de Ayutla, este plan servía para quitar el poder a Santa Anna, pero Santa Anna no se iba a quedar con los brazos cruzados y le puso miedo al pueblo. Este plan fue organizado por Tomás Morelos, Diego y etc. La independencia de Texas, que duró poco, fue del 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. Este año, en 1845, tuvo Texas que pasó a Estados Unidos y hubo causas, que fue la economía de Estados Unidos. Intento de reconquista española, esto fue en 1820. Sus causas fueron los conflictos internacionales y las intervenciones extranjeras, y como consecuencia fueron pérdidas territoriales y las enfermedades. Guerra de los Pasteles, esta guerra fue en 1838 y sus causas de esta guerra fueron que hubo presiones en las potencias europeas y como consecuencias fueron ambiciones comerciales de Francia. Guerra de México, Estados Unidos, esta guerra duró 2 años y empezó desde 1846 hasta 1848. Esta guerra, su causa principal son las ambiciones territoriales de los estadounidenses y, para nuestra desgracia, ni siquiera declararon la guerra. ¡Qué malos! En 1862 hasta 1867, duró 5 años. El Segundo Imperio fue apoyado por los bayonetas franceses y los conservadores mexicanos. Gracias. Estas son las leyes de reforma. Ley Lerdo. Se creó el 25 de junio de 1856. Ley de Iglesias. Se creó entre enero y mayo de 1857. Ley de Nacionalidad de Bienes Eclesiásticos. Se creó el 12 de julio de 1859. Ley Orgánica.
de Registro Civil. Se creó el 27 de enero de 1857. Ley de Circularización de Cementerios. Se creó el 31 de julio de 1859 y la última es Ley sobre días festivos. Se creó el 11 de agosto de 1859. Estas son algunas biografías. La biografía de Maximiliano Habsburgo. Nació el 6 de julio de 1832 y falleció el 19 de junio de 1867. A mí me gustó que en su gobierno fundó los museos de historia natural y de arqueología y la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. La siguiente biografía es Félix María de Zuloaga. Nació el 31 de marzo de 1813, falleció el 11 de febrero de 1898. A mí me gustó que en su gobierno participó en distintas guerras con México, desde la Guerra de los Pasteles hasta la invasión estadounidense. La siguiente biografía se trata sobre Ignacio Comonfort. Nació el 12 de marzo de 1812 y falleció el 13 de noviembre de 1863. A mí me gustó que en su gobierno apoyó a Benito Juárez con lo de sus leyes de reforma. La siguiente biografía siento que es la más importante, es la de Benito Juárez. Él nació el 21 de marzo de 1816 y falleció el 18 de julio de 1872. A mí me gustó que él hizo que el Estado se separara de la Iglesia con sus leyes de reforma. La siguiente biografía se trata sobre Manuel Ruiz Zorrilla. Él nació el 22 de marzo de 1833 y falleció el 13 de junio de 1895. Él ayudó a México desde el extranjero en la Revolución de 1868. La siguiente biografía se trata sobre Melchor Ocampo. Nació el 5 de enero de 1814 y falleció el 3 de junio de 1861. Él participó todavía en las leyes de reforma con Benito Juárez y él fue un defensor de la causa liberal. La última de todas estas es Juan Antonio de la Fuente. Él nació el 18 de febrero de 1814 y falleció el 9 de junio de 1867. Él también participó en las leyes con Benito Juárez. Una ley que destaca es la del 4 de diciembre. La intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. El Segundo Imperio así fue nombrado porque fue la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 y falleció el 2 de julio de 1915. El porfiriato fue una etapa de México entre el 28 de noviembre de 1866 al 25 de mayo de 1911. Durante todo este tiempo, Porfirio Díaz impulsó la industria y también era un régimen de liberalismo. Hubo mucha arquitectura. Una de las cosas que se pudieron construir fue el Palacio de Bellas Artes y la vida férrea mejoró. Hubo muchos cambios tecnológicos y esto, y sobre también de la electricidad, que hubo una mejoría. Hubo la producción de la ganadería y esto aumentó muchísimo más. En cuestiones de lo social, los trabajadores sufrían porque violaban muchos derechos, no los respetaban. Pero Porfirio Díaz nunca hizo nada y fue algo que no le tomó importancia. Pero esto, tiempo después, terminó una lucha revolucionaria. El plan de Tuxtepec exigía una evidencia de la Constitución de 1857 con base a la no reelección. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 y esto todo fue a causa del porfiriato porque muchos tenían descontento. El proyecto liberal proponía cambios políticos y solo luchaban por una clase social. El proyecto de Guerrero de Patilla era romper con el monopolio y unir un poco al país. Y el planteamiento de la Constitución de 1917 era para una reorganización del gobierno. Entre algunos de los caudillos de la revolución destaca Venustiano Carranza, que nació el 29 de diciembre de 1859 y murió el 21 de mayo de 1920. Entre algunas de las cosas que hizo, destaca que fue forjador del Plan de Guadalupe y hizo las constituciones de 1857. Francisco Villa nació el 5 de junio de 1838 y murió el 20 de julio de 1923. Él siempre buscó el bien para el país.
Madero fue el que se proclamó contra el gobierno de Porfirio Díaz y un poco después pudo ser presidente de México. Zapata, nacido en 1879, murió en 1919, fue el plan de Ayala y fue el más puro revolucionario. La batalla de Puebla fue el 5 de mayo de 1862. Todo esto fue debido a una deuda que tenía México contra Inglaterra, España y Francia, pero Francia fue la que hizo la invasión a México. Por México ordenaba Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Manuel Negrete, y al final de cuentas fue una lucha que ganó México contra Francia. El Día de Trabajo es un movimiento obrero que se conmemora mundialmente. Todo esto fue en 1889 por los mártires de Chicago. Lázaro Cárdenas nació en 1895 a 1970. Su periodo comenzó en 1934 a 1940. Su gobierno era un partido revolucionario y se caracterizó por ser nacionalista. Se creía que era un estado fuerte, pero no porque había una gran crisis económica. Durante ese tiempo implementó un modelo educativo para una educación laica. Hizo la expropiación petrolera, pero fue un gran logro, pero no supo manejarlo. Solo se obtuvieron como los colores de Pemex, nada más. Álvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 y murió en 1928. Se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1920. Impulsó la reforma agraria y creó la Secretaría de Educación Pública. Implementó la educación secundaria. En un ataque perdió su brazo tiempo y después fue asesinado. Plutarco Elías Calles nació en Sonora en 1877 y murió en 1945. Fue presidente entre 1924 y 1928. Su periodo fue conocido como el Maximato. Su afán era modernizar el país. Implementó o hizo que el Banco de México empezara a funcionar. Nacionalizó sus propuestas y el 19 de septiembre inauguró la carretera de México-Puebla y enseguida la de Huachuca-Acapulco. Él podría estar satisfecho de su gobierno, sin embargo, no fue así. También fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola.